Bueno, antes que nada quiero agradecer a la invitación por parte del doctor Hugo Mendieta Cerón por haberme tomado en cuenta y estar con ustedes hoy para poderles compartir de lo que nosotros realizamos dentro de la Secretaría de Salud. Bueno, este es el nombre del congreso, si quieren vamos. Bueno, entonces el tema de la plática es la importancia de la detección oportuna de cáncer de mama y cervix de la mujer en los sistemas de tamizaje en salud, y es la experiencia en el Estado de México. Entonces, como es costumbre entre mis pláticas, yo creo que gran parte, nosotros como profesores tenemos la oportunidad, bueno, actualmente yo estoy dando clases en la Facultad de Medicina también, esta es la primera experiencia como docente, y estoy muy orgullosa de pertenecer y de haber sido egresada de dos universidades, como lo es la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, yo creo que gran parte nosotros como profesores podemos ser cambios de agentes sociales para ustedes, las nuevas generaciones. Entonces, sí, siempre va a ser costumbre, es bueno compartir conocimientos, pero es más importante crear una conciencia reflexiva sobre lo que es hoy en día. Entonces, gran parte de lo que nosotros nos dan como formación, nosotros tenemos que transmitirlo a ustedes y ustedes lo van a transmitir posterior. Entonces, no hay cosa, la obra más humana, más bella es la de ser útil al prójimo. Entonces, hay mucha literatura acerca de este tema. Realmente, si nos pusiéramos a referir, entonces realmente si nos ponemos a referir sobre el problema de cáncer de la mujer, hay muchísimos textos disponibles, hay muchísimos libros, y entonces nos podríamos tomar horas y horas platicando. El esquema de la plática es el siguiente. Como objetivos vamos a iniciar platicando la importancia de los estudios de tamizaje en un sistema de salud. También vamos a continuar hablando sobre la situación actual de cáncer en la mujer en el Estado de México. Vamos a revisar los dos problemas oncológicos, que es el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, para así continuar con un análisis de costos de atención médica. Vamos a continuar con las propuestas de acción para la disminución de mortalidad por cáncer de la mujer, y vamos a concluir, que es en la plataforma en donde laboro actualmente para la Secretaría de Salud, que es la UNEM Medicam Toluca. Quizás muchos de ustedes no lo conozcan, pero nosotros estamos ubicados a un lado del Centro Oncológico del COE. Es un hospital solamente para cáncer de mama como unidad de detección, y este hospital fue creado en base a la necesidad de nuestro estado, ¿no? Nuestro estado es geográficamente pues grande, geográficamente complicado, y entonces el problema es que muchos de los casos no han sido diagnosticados, como vamos a ver adelante. Entonces vamos a iniciar con la importancia de los estudios de tamizaje en un sistema de salud. Como sabemos, el financiamiento del sistema de salud en México viene alimentado por los impuestos. Pero existe una gran área que es la economía de la salud, en la que lo importante es llegar a tener resultados óptimos que beneficien los problemas de salud después de un estudio y un diagnóstico situacional, en donde se prioricen cuáles son los problemas de esta población. Todo esto va a tener, la OCDE tiene un nivel en cuanto a su presupuesto, y realmente el objetivo es disminuir la mortalidad de todas las enfermedades, teniendo una eficacia y una efectividad con todos sus recursos. Esto es un reto, ya de acuerdo, ya que tiene como objetivo tener una prevención adecuada que tenga un costo-efectividad. Sin embargo, algún tipo de enfermedades pues no se pueden prevenir. Sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial y de la cual no tiene una causa específica, y que de algunas formas, por ejemplo, si nos ubicamos en el cáncer de mama, hay que recordar que del cáncer de mama el 90% son casos espontáneos, es decir, solamente un 10% tendrá un antecedente familiar, y solamente estará relacionado con algunos datos clínicos que por ahí existe la mutación, como es por ejemplo el cáncer de mama en el varón en una familia, o que alguien tenga un síndrome que sea cáncer de mama en el varón y cáncer de ovario. Entonces es difícil de alguna forma prever quién pueda desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, dentro de un sistema de salud existen algunos estudios que son los estudios de tamizaje. Un estudio de tamizaje, por definición, es un estudio fácil, accesible, de costo no elevado, y que tenga disposición y acceso a toda la población, para que el objetivo sea detectar una enfermedad entre población sana. ¿Sí me explico con esto? Entonces,
Para el cáncer de mama, nosotros como maestros de salud pública lo que nos interesa es que pueda ser una enfermedad que se diagnostique como hallazgo ante un sistema de tamizaje en la población. Esto nos hace algunas preguntas como, bueno, ¿los países que invierten más en salud son los que tienen mejores sistemas? ¿O realmente cuánto cuesta la detección de un cáncer de cervix? ¿Cuánto cuesta el tratamiento si lo hacemos comparado? ¿O cuánto cuesta la detección de cáncer de mama y cuánto cuesta el tratamiento de cáncer de mama? Entonces, si vamos a empezar por cáncer de mama, como sabemos, pues es el cáncer más frecuente en las mujeres. Actualmente representa hasta el 23% de todos los tumores de mortalidad. En el 2008 se diagnosticaron 1.384.000 casos nuevos, en los cuales representó 458.000 muertes en el mundo. Y como vemos, por ejemplo, de diferente tipo, en el primer lugar está cáncer de mama, en el que en el lado izquierdo tenemos a los países con mayor desarrollo y en el derecho tenemos a los países con menor desarrollo. Entonces podemos ver el comparativo, que el cáncer de mama afecta igual tanto a países desarrollados como a países subdesarrollados, a diferencia del cáncer de cervix que está abajo, que por su biología tumoral está más localizado para países con menor desarrollo. Entonces, en Estados Unidos, en el 2008, el cáncer de mama representó su segunda causa de muerte, después del pulmón. Entonces, nosotros, como profesionales en salud, ya sea médicos, enfermeras, estudiantes, residentes, pues nos llega hasta un objetivo pensar cómo podemos llegar a contribuir con un diagnóstico temprano. Y también, ¿qué podemos hacer para mejorar un escenario de un diagnóstico temprano de cáncer de mama? Realmente, dentro del sistema tenemos dos grandes importantes escenarios, que uno es la prevención primaria, que es una actividad de promoción, de educación o de fomentar salud. Pero recordemos que en el cáncer no se puede prever, o sea, lo que se pueden hacer son diagnósticos, no puede tener una prevención, lo que se puede hacer son diagnósticos tempranos. Ya una prevención secundaria, una acción secundaria son encaminadas a aquellas para lograr el diagnóstico y tratamiento temprano. Y eso es lo que más podemos hacer nosotros desde nuestro sistema donde estemos. Es decir, yo como maestra en salud pública, como alguien egresada de un instituto nacional, en este caso pues de cancerología, veo que el problema de México como país tiene dos. Es una gran equidad, porque hay una desigualdad entre quién tiene acceso a los servicios de salud, y la otra es un problema de educación. Entonces nosotros podemos hacer con este tipo de charlas y con este tipo de foros, podemos ir transmitiendo esa información para que lleguemos a que siempre lo más importante, en el caso, por ejemplo, del cáncer en la mujer, es tener un estudio de tamizaje o un hallazgo clínico de sospecha, confirmarlo y llegar a un diagnóstico oportuno. Como sistema es muy difícil que se pueda hacer en cada esquina un centro oncológico. Realmente lo que impacta para disminuir la mortalidad es llegar a un diagnóstico oportuno y que nuestras valoraciones clínicas, o por ejemplo si somos enfermeras o si somos odontólogos o si estamos relacionados con salud, sepamos qué hacer ante un caso sospechoso. Entonces, nace una pregunta, ¿no? En el cáncer de mama, ¿qué tanto sabrán nuestras mujeres? Por ejemplo, una mujer normalmente debería saber que las pruebas para pesquisa sobre cáncer de mama es la mastografía hasta después de los 40 años. El examen clínico, que este examen clínico es muy subjetivo. Esto es, para alguien puede ser sospechoso y para alguien puede ser normal. Lo ideal, o la autoexploración mamaria, las dos últimas, como son exámenes clínicos, a veces no es lo mismo, por ejemplo, que lo realice un adscrito que ya es subespecialista también en ginecología oncológica, o que lo realice alguien que no tenga la experiencia clínica. Entonces, lo ideal, y para fines prácticos, en esta plática podemos decir que es la mastografía, ¿no? Un estudio que se realiza después de los 40 años. Y esto es algo bien interesante, que yo creo que todos los que estemos o que seamos docentes en salud tenemos un gran compromiso, que es qué tanto saben nuestros médicos. Aquellos doctores que tenemos la fortuna de estar en un hospital, pues sabemos que es un compromiso tener médicos becarios a cargo, ¿no? Ya sean internos, preinternos o residentes, porque realmente gran parte es lo que uno les pueda transmitir y enseñarles. Por ejemplo, aquí me gustan estas imágenes que dicen
tratamiento casero para eliminar el cáncer y que medicamentos, porque hicieron un estudio en los cuales vieron, por ejemplo, de los casos clínicos que llegaban, cómo lo atendían. Entonces vieron, por ejemplo, que de observación se quedaba un 8%, que les daban un AINES en un 10%, antibiótico en un 5%, que los daban hormonales en un 10%, que una cirugía inadecuada en 41%. Entonces yo tengo como gran alegría por venir a platicar con ustedes esta mañana, porque espero que con lo que mencionemos ahora algunos de nuestros conceptos cambien. Entonces, en el caso del cáncer de mama, sí es importante que tengamos 3 escenarios bien definidos. Un caso sospechoso es toda persona con un examen físico de mama con signos clínicos compatibles con cáncer, o el resultado de una mastografía en el cual haya sospecha a malignidad, y esto lo vamos a ver como un BRAF 4 o 5. A continuación vamos a desmenuzar más estos apartados. O bien un ultrasonido con sospecha a malignidad, porque en algunas ocasiones, recordemos que nuestra norma oficial mexicana marca que la mastografía se hace arriba de los 40 años, pero por ejemplo hay casos jóvenes. Por ejemplo, en la UNAM tuvimos un caso de una mujer de 33 años con cáncer de mama, ¿no? Que de ellas no está indicada la mastografía, es ultrasonido. Lo que no podemos hacer es omisión ante un BRAF 4 o 5. Y entonces, como hallazgos clínicos, podemos tener un tumor, una asimetría, un edema sobre la mama, una inversión de pezón, secreción sanguinolenta a través de pezón, la presencia de un tumor o la presencia de un eczema. También hay otros datos de cáncer de mama localmente avanzado, como son ganglios axilares, retracción en la piel, ganglios supraclaviculares, tumor y lesión del pezón y destrucción de la mama, edema y eritema. Entonces, hay países pues, donde ya se ha demostrado con cifras que, por ejemplo, para la disminución de la mortalidad puede tener un impacto hasta un 30%. Entonces, la mastografía es una forma efectiva de detectar precozmente el cáncer de mama, y de acuerdo a los resultados, los especialistas en patología mamaria, que aquí se incluyen a los que somos ginecólogos, oncólogos con alta especialidad en mama, o a los que son radiólogos, oncólogos, quienes hicieron pues radiología, luego imagen en patología mamaria con intervencionismo, y a los que son patólogos y hicieron patología oncológica. Sí son ramas específicas, por ejemplo, ahorita quienes estamos manejando esto es ese grupo con esa formación, porque a veces se puede confundir. O sea, los diagnósticos de exclusión pueden ser varios, e incluso se pueden haber entidades clínicas, radiológicas e histológicas que se confundan mucho, por eso es importante esos perfiles. Entonces, de acuerdo a los hallazgos de esta mastografía, es lo que nosotros intentamos realizar. Por ejemplo, hasta ahorita tenemos que recordar sobre un diagnóstico que lo ideal y la finalidad es detectado como un resultado de una mastografía normal, no hasta cuando una mujer ya tiene un tumor palpable. Y estarán de acuerdo conmigo que hay muchas pacientes que ni siquiera tienen 47 años, y a veces el tumor es hallazgo o es el resultado de una primera mastografía cuando ella ya debería de haber tenido 7, ¿no? Una 7 en su historial. Entonces, la evaluación, el resultado de la mastografía es quien dice, de acuerdo con el radiólogo, qué tipo de biopsia se va a determinar. Y la biopsia va a tener como objetivo tener un material histológico para su estudio. Es muy importante que sepamos que dentro de estos dos escenarios, ya sea cáncer de mama o cáncer de cervix, nosotros los médicos clínicos quirúrgicos tenemos un reto. Para cáncer de cervix hacer la correlación que es citológica, colposcópica, histológica. Esto es, ¿qué nos dice el Papá Nicolau? ¿Qué vemos en la colposcopía? ¿Y qué vemos en la histología para llegar a un diagnóstico y con este tratamiento? En el caso del cáncer de mama es la correlación clínica, radiológica, histológica. Esto es cómo está la paciente, cómo salió en su mastografía y cuál es el tipo de biopsia si se tiene que llevar alguna correlación. Insisto, esto es importante porque lo que realmente en el caso de cáncer impacta para una disminución de mortalidad y un beneficio en pronóstico de sobrevida y supervivencia es el tipo, la etapa clínica en el momento que se diagnostique, más que un tratamiento. Y como sistema, pues realmente es más difícil tener centros oncológicos especializados muchos en un mismo sitio, que realmente llegar a un diagnóstico oportuno, ¿no?
Entonces, esta diapositiva me gusta mucho porque es la evolución del diagnóstico. O sea, antes, a lo mejor se diagnosticaba ya hasta que había unas etapas clínicas muy avanzadas, y ahora lo podemos hacer con métodos menos invasivos, ¿no? Como hallazgos. Mucho se habla, por ejemplo, que se diga, bueno, es que antes no había tanto cáncer. Bueno, es que la verdad es que ahora tenemos más métodos para diagnosticarlos. Y antes a lo mejor la gente moría y no sabían ni de qué. Entonces, ha habido una evolución en este tipo, ya no es necesario llegar a estas etapas clínicas tan avanzadas para llegar a un diagnóstico. Ahora lo ideal es que sea como un hallazgo de una imagen, de un estudio de una mujer que va a hacer sus chequeos. Y esto es importante porque todos tenemos una mujer cercana, ¿no? O sea, puede ser nuestra mamá, o puede ser nuestra tía, o una hermana. Entonces, dependiendo de la etapa en la que nosotros hagamos el diagnóstico, estas son las opciones, y ya ha habido una evolución también para el tratamiento, ¿no? Antes eran este tipo de cirugías radicales más grandes, y ahora podemos ofertar algún tipo de este tipo de cirugías más conservadoras. Ahora ya existe una cirugía conservadora de mama que ya está comprobado en muchos estudios con casos controles, en los cuales cada vez la tendencia al diagnóstico, pues la tendencia al tratamiento es menos invasiva. Entonces, eso va a depender de nosotros en qué momento podamos ayudar y asesorar a que se haga un buen diagnóstico. Bueno, entonces ahora quiero comentarles acerca de cuál es la situación actual del cáncer en la mujer, específicamente en nuestro estado. Bueno, tenemos que, dentro de los municipios que más dan el número de casos nuevos, pues es Ecatepec, es Atizapán, es Nezahualcóyotl. Por tener un ejemplo de la mortalidad general que ha habido en el año del 2010, hubo por cáncer de mama 522 casos, lo cual representó el 19% de las muertes de la mortalidad general. También, por ejemplo, de la mortalidad general por cáncer de mama en el 2003 hubo 468 casos. El 6 representa los casos de mama en el varón. Porque en la literatura está establecido que por cada 150 casos de cáncer de mama hay uno en el varón. Entonces el varón no es la excepción. Quizás por mencionar algunos factores de riesgo, pues el factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama en el varón es obesidad, es alcoholismo, y es todo y es tener algún daño hepático, porque finalmente eso sí altera al metabolismo de los estrógenos y puede causar ginecomastia. Entonces, los varones no están exceptos. En la UNEM Medicam ya diagnosticamos nuestro primer caso de cáncer de mama en el varón, y entonces, pues realmente es algo que ha habido en nuestro estado, ¿no? Por ejemplo, en el 2004 hubo 527 casos, de estos fueron 7 varones, en el 2005 522. Y aquí es importante, por ejemplo, que veamos la mortalidad de mujeres que representó 515, en los cuales de estos 515, nada más para que veamos el impacto social que hay, 379 fueron mujeres en edad reproductiva. Entonces, realmente, si vemos, por ejemplo, cuál es la mortalidad nacional por cáncer de mama, que está en un 17, abajo están desglosados los años, la mortalidad en el estado está aproximadamente de un 14.1. Entonces es un área en la que pues, tenemos mucho por hacer. Entonces es importante que comentemos que en México la primera causa de muerte por cáncer desde el 2006 es el cáncer de mama, y tiene una tasa de mortalidad aproximada de un 16.2. En nuestro estado recordamos que es 14.2. Y entonces podemos llegar a una detección por la exploración, por resultados de mastografía, ¿no? Este tipo, por ejemplo, en el 2010 hubo en muertes en México 5.001, y en el estado, por cáncer de mama, en el estado representamos 596. Entonces a lo mejor podemos decir, sí, Virginia, pero, o sea, la detección oportuna por la mastografía, me sale una mastografía mal, y entonces, ¿qué hago, no? Entonces ahorita vamos a platicar de eso. Y esto es algo que sí me gustaría mucho, sí, que se la llevaran en su mente y en su corazón, y después de esto, así como en el compromiso de decir, ¿qué puedo hacer? La realidad en México es esta, las etapas clínicas tempranas, y nadie podemos estar exento que esto le pueda suceder a un familiar, y ojalá no se nos pasen las narices, pero la verdad es que la etapa clínica temprana en México solo se diagnostica un 35%, y las etapas avanzadas se diagnostican en un 65%, y de estas cifras los americanos están a la inversa. Ellos diagnostican en etapas tempranas un 65%, y en avanzadas solo 35%, y eso está hablando que nosotros tenemos mucho que hacer como sistema, como médicos y como personas.
porque por ahí no estamos ni capacitando bien a los becarios que están a nuestro alrededor, ni capacitando bien a nuestros residentes que están alrededor, y a lo mejor ni a nuestras enfermeras, porque a veces una enfermera y nuestras trabajadoras sociales y todas dan una información muy buena, ¿sabes? Y entonces yo creo que el gran reto para las nuevas generaciones, que somos pues, todos nosotros, es que invertamos esta cifra. Por ejemplo, es triste ver que de estas muertes por cáncer de mama en el 2009, que fueron 5.031, 2.648, que representan un 49%, ocurrieron en mujeres de 45 a 64 años. Y en ese rango de edad seguro eran amas de casa, o tenían hijos, o sostenían su hogar. Y 1.667, o sea el 33.1, ocurrieron en mujeres arriba de 65 años. Y entonces, pues la detección temprana, de acuerdo a los estudios clínicos que hay en cuanto a sobrevida y pronóstico, sí disminuye la tasa de mortalidad. Puede tener una reducción de tasa de mortalidad desde un 28 hasta un 65%, con una media de 46%. Eso está excelente. Entonces, hay países donde, donde han hecho estudios más específicos sobre economía de la salud. Yo creo que nosotros algún día también vamos a publicar eso, ¿no? En cuanto a la experiencia de nuestro país, pero por ejemplo el programa de tamizaje para Estados Unidos ha visto que puede tener un tipo, con una infraestructura de gasto, pueden ayudar a disminuir la mortalidad de acuerdo a cada 2 años. Y hay programas de tamizajes, por ejemplo el de Francia, que vieron en un periodo de 20 años, en el cual vieron que todos sus estudios de tamizaje al momento de confirmarse pueden disminuir la mortalidad hasta un 12.6%. Y de estos pueden ser del 16 a un 30% en mujeres de 40